Hola, ¿qué tal muchachos? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este video. Este video que va a ser un repaso general para la evaluación parcial que tendremos el próximo miércoles a la hora de la clase, que sería a las 4 de la tarde. Es un examen teórico, es un examen con preguntas acerca de los temas que hemos estado viendo, acerca de los temas que hemos estado tratando aquí. Y bueno, en general, pues simplemente vamos a dar un repaso el día de hoy a los temas que hemos viendo, tanto del software como algunas cuestiones de contenido que hemos visto por ahí con respecto a la legibilidad, con respecto a las letras, a los estilos tipográficos de letras, sus orientaciones, sus significados. Entonces vamos a empezar. Acordémonos que el trabajo de diseño en este caso es InDesign. Y bueno, en InDesign es un programa o es un software dedicado a la construcción o al diseño editorial principalmente. En este caso, el diseño editorial está enfocado obviamente a que nosotros podamos elaborar productos de impresión, sobre todo. Esa era la principal iniciativa, la impresión, y que estos productos editoriales pues obviamente ahora ya han traspasado a plataformas digitales como internet, dispositivos móviles, etcétera, ¿no? En este caso vemos la pantalla aquí de inicio de nuestro software, en el cual tenemos cuáles son los modos de trabajo, ¿no? Hablamos de 3 modos: impresión, web y móvil, y que a partir de la impresión pues son formatos sí, dimensiones de elementos impresos, como lo son los A4, las cartas, o lo legal o el tabloide. Recordemos que el A4 es un formato europeo que se encuentra entre el tamaño carta y el tamaño legal. El tamaño carta y el tamaño legal son tamaños estándar en América, y que usualmente los vamos a encontrar en diferentes documentos de formatos oficiales. En el caso de web tenemos correspondencias para sitios web, que pueden ser desde 800 por 600, ¿sí? 600 por 400, o utilizar alguna de las plantillas que tenemos aquí. En el caso móvil tenemos algunos de los diversos dispositivos móviles como iPhone X, iPhone 8, iPhone 9, iPad Pro, ¿sí? Y de acuerdo a esto pues son las características que tenemos. ¿Cuáles son las características principales que tenemos en cada documento? Anchura, altura, las unidades sobre las que trabajamos. Acuérdense esto muy bien de las unidades, porque las unidades principalmente se toman en milímetros, en centímetros, en pulgadas, y en el caso de las tipografías se miden en puntos, ¿ok? Acuérdense eso muy bien. Las orientaciones, vertical o apaisada, ¿sí? El contenido de número de páginas y la numeración por número de páginas. Podemos agregar columnas, el medianil, que es el espacio entre columnas, ¿sí? Márgenes, sangrado y anotaciones. Y bueno, si queremos que sean páginas opuestas. Acuérdense el significado del contenido de las páginas opuestas. Nos vamos a dar aquí una carta, le vamos a dar crear. Ok, una vez ya con la interfaz abierta, pues tenemos lo que es nuestra área de trabajo. Recuerden que tenemos reglas que nos sirven para poder ayudarnos a distinguir, a poder dimensionar nuestro espacio de trabajo. Del lado derecho tenemos los paneles de propiedades, ¿sí? Que en este caso son las propiedades del documento que estamos trabajando. Las páginas, que en este caso tiene la cantidad de páginas que nosotros hemos generado, así como las páginas maestras. Recuerden que las páginas maestras son páginas que nos van que van a tener un poco nuestra plantilla, va a ser nuestro formato o el machote que vamos a poder ocupar para aplicar una estructura, un diagrama a nuestras páginas de contenido, en este caso que pueden ir aquí en la parte de abajo. La forma de agregar más páginas pues simplemente es irnos en la parte inferior y agregar una nueva página, ¿sí? Y como hemos dado páginas opuestas, se van a ir agregando
empezando por el lado derecho, ¿sí? Que es la primera página, y posteriormente irá izquierdo, derecho, y así sucesivamente hasta concluir con el número de páginas que tenemos. Recuerden también que esto, el contenido de 2 páginas, se le denomina pliego, ¿sí? Y el pliego no nada más puede ser 2 páginas, sino pueden ser varias páginas de acuerdo a la organización que nosotros decidamos. En la parte izquierda tenemos nuestra barra de herramientas, que son herramientas que ya conocemos, como herramientas de selección, de subselección, herramientas de la página, herramientas de hueco, ¿sí? Herramientas de texto, de línea, de pluma, de lápiz, marco rectangular, que no hemos visto, en este caso, o marco de imagen, que aún no hemos platicado, y bueno, algunas otras herramientas. Lo que es importante, color de relleno y color de trazo. Y acuérdense que para relleno y trazo tenemos 2 variantes: forma y texto. Sí, no son lo mismo, simplemente de acuerdo al contenido vamos a poder cambiar. ¿Por qué? Porque un texto también tiene una caja de texto, y eso sí lo vimos. Un texto tiene una caja de texto, no es nada más que yo dé un clic en la pantalla, sino que al darle clic yo tengo que dimensionar el espacio donde va a entrar el texto. Por eso tiene estas 2 variantes. En la parte superior tenemos todas las opciones de guardar, exportar, etcétera, ¿sí? Y en este caso, pues aquí vienen algunos valores del documento que podemos ajustar o podemos definir para unos trabajos posteriores, ¿sí? Mientras las preferencias se encuentran en la parte de edición, en el último apartado, donde tendremos todas las opciones que son parte de las preferencias del software, como las preferencias en generales, y aquí vimos principalmente las de unidades, las de cuadrículas y guías y mesas de trabajo. También vimos que, por ejemplo, tiene una función de diccionario, tiene una función de ortografía, tiene una función de autocorrección, que acuérdense que en estas 3 principalmente definimos el idioma, definimos el tipo de idioma con el que trabajamos, para que nos vaya mostrando ahí nuestros errores ortográficos. ¿Okay? En la parte de texto también teníamos algunas herramientas. Bueno, en la parte de la ventana veíamos que podíamos sacar nuestros paneles, que en algún momento hablamos, por ejemplo, como el panel de texto, ¿sí? O de carácter, que nos marca las propiedades del carácter, ¿no? Que en este caso es la familia tipográfica. Hablamos en algún momento de 2 estilos tipográficos, ¿se acuerdan? Las OpenType y las TrueType, ¿sí? Que eran estas tipografías, que por ahí, bueno, ya habíamos platicado sobre las diferencias entre una y otra. Las TrueType, que eran las primeras, si no mal recuerdo. Bueno, ambos fueron sistemas creados principalmente para computadoras, y obviamente tenían su referencia. Si mal no recuerdo, las TrueType fueron las primeras y posteriormente fueron las OpenType, ¿sí? Y que fueron principalmente seleccionadas o generadas para los sistemas operativos Windows y Apple, ¿sí? O Mac. En este caso también, que cada familia o cada tipografía puede tener diversos estilos dentro de la tipografía, ¿sí? El estilo tipográfico, ¿sí? Como regular, italic, bold o bold italic, dependiendo de la tipografía. Las dimensiones, o en este caso el puntaje, acuérdense, las unidades de carácter se mide en puntaje, no se miden en píxeles, ¿sí? Hay otro valor, acuérdense también por ahí que lo vimos en el caso de las unidades, que era el valor del EM, ¿sí? O EME. ¿En qué se basa el valor del EME? Acuérdense que el EME es la dimensión del carácter M, y esto es un porcentaje, es decir, es una medida escalable, la cual pues obviamente nos va a permitir a nosotros ver ciertos contenidos ajustables de acuerdo al dispositivo en el que lo estemos viendo. El interlineado entre líneas de carácter, que puede ser igual marcado por puntos, el valor del kerning y el valor del tracking. Acuérdense que este valor de tracking también lo mencionamos, ¿sí? Que es la separación entre caracteres, y en este caso utiliza una variante de milésimas de
EM. La escala vertical, la escala horizontal, en el caso de este, el desplazamiento vertical para lo que son superíndices, y queremos hacer una falsa itálica, pues utilizamos una inclinación, el idioma sobre el cual estamos trabajando. Y otra parte fundamental que vimos, sobre todo para la generación de estilos de párrafo, pues eran todos los elementos que van a formar parte de esa caja de texto, como lo es la alineación, ya sea a la izquierda, centrado o a la derecha, o la justificación con la última línea centrada a la izquierda, la última línea al centro, la última línea a la derecha, o todo justificado, ¿sí? Alinearse hacia el lomo o alinearse hacia el lado opuesto del lomo. En este caso, bueno, lo que marcamos como las sangrías, que son esos espacios que dejamos para los textos, ya sea la izquierda, la derecha, ¿sí? Sangrado de la primera línea, sangrado de la última línea, ¿sí? El espacio anterior, el espacio posterior, espacio entre párrafos del mismo estilo, y los capitulares, que en este caso los capitulares, recuerden que son el número de caracteres, o bueno, primero viene el número de líneas y después el número de caracteres para los capitulares, algunos elementos como sombreado o borde para la caja de texto. Y esta opción súper importante que nos va a servir bastante, sobre todo cuando estamos con el contexto diseñando el estilo tipográfico, pues la separación de los textos, ¿sí? La separación de los textos cuando estos son demasiado largos y no se puede poner toda la línea para respetar los valores del kerning y del tracking, ¿sí? Y obviamente el tamaño de la tipografía, pues se separan los textos. Aquí podemos separarlos o dejar que se continúen, y ahí, bueno, el kerning y el tracking pues pueden variar de acuerdo a la línea y al contenido. ¿Ok? También uno de los temas que estuvimos viendo era acerca de las tipografías antes de entrar a lo que eran estilos tipográficos en el software. Y bueno, hablamos ahí acerca de las diferentes características que tenían los textos, y bueno, veíamos comparativas de acuerdo a los diferentes estilos. En el apartado de archivos de nuestro grupo de composición tipográfica digital, podemos encontrar dentro de la carpeta materiales de clase estos dos documentos en formato PDF, que era legibilidad y lectura y para todos. En este caso, legibilidad y lectura es una serie de presentaciones con respecto a cuál es el concepto de legibilidad, cuál es el concepto de lecturabilidad, y del cual platicamos también nosotros en varias ocasiones. Hablamos de cuáles son las referencias del cuerpo de texto, cuáles son las alturas de las ascendentes, cuáles son las alturas de las mayúsculas, cuál es la altura o caja de X y a qué se refería esto, y cuál es la línea base. Y también marcamos lo que son las líneas de las ascendentes. También platicábamos por ahí la referencia con respecto al tamaño y la caja de X, que son diferencias que también son importantes conocer. Las características con respecto a la legibilidad del signo, ¿sí? Con mayúsculas o minúsculas. Hablábamos de esta línea divisoria que nos permitía a nosotros tener una mayor o una menor legibilidad con respecto a la lecturabilidad, ¿sí? De cómo los elementos también pueden variar de acuerdo a donde se vean, ¿no? La construcción visual de captación de las diferentes patrones que va generando y que nos permitan a nosotros también tener esta referencia, ¿sí? Y bueno, ahí la referencia de por qué es más rápido leer un texto en minúsculas que uno en mayúsculas, ¿okay? Porque hay ese cambio, esas variantes que obviamente nos permiten trabajar los conceptos de fondo y contraforma, que también lo vimos por ahí en otro videito, que hablamos de la lecturabilidad y hablábamos sobre este concepto, ¿sí? De contraforma, fondo y contraforma. El concepto también de contraste o modulación, que era esta referencia o estas características con respecto de las horizontales y las verticales, ¿sí? Cuáles eran referencias del contraste y modulación, ¿sí? El contraste, que se definía como un factor de consideración para la legibilidad.
Los rasgos o remates, que son característicos de tipografías sans serif, serif, perdón, que en este caso pues son los que vemos en pantalla, ¿sí? Y de cómo estos rasgos o remates pueden cambiar de acuerdo al carácter que se utilice. Lo mismo para letras que tienen similitud o proximidad con respecto al tracking y pueden generar una cierta confusión a la hora de leer. ¿Okay? También hablábamos de esto, la diferencia entre elementos que no tienen serifa y de los que sí tienen. Y bueno, ahí veíamos algunos estilos con patines, algunos estilos tipográficos diferentes de ellos, algunos más sesgados, otros más cuadrados, y hablábamos de esta referencia. Una de las características que también hablábamos es que todo va a depender, la tipografía también tiene que tomar en cuenta el tipo de sustrato sobre el cual se imprime. El método de impresión, la velocidad de lectura, las características del usuario y por supuesto el contenido. Y bueno, veíamos todos estos rasgos que por ahí ya habíamos marcado con respecto a la resolución, al usuario, al contenido, a la velocidad. Y bueno, veíamos varios ejemplos de tipografías que habían marcado una mala condición de lectura para pantalla posible, para periódico, ¿sí? No se preocupen, no les voy a preguntar tipografías que sean de mala lectura, ¿sí? Lo que me importa es que entendamos el concepto de lo que es lecturabilidad y legibilidad y los rasgos que pueden aplicar en ello. ¿Okay? La impresión láser, las calidades, etcétera, de diferentes elementos que vemos por ahí, ¿sí? Diferentes estilos tipográficos. El otro documento que tenemos por ahí es la clasificación de las tipografías, y en este caso hablábamos de las tipografías modernas y las tipografías clásicas. Las tipografías clásicas, acuérdense que hablábamos de los tipos y que tiene este nombre por la impresión del carácter sobre el sustrato, que se define a partir de la invención de la imprenta con Gutenberg, y esos son los primeros tipos, ¿sí? De hecho, los tipos son estos elementos móviles que se imprimían, o sea, el concepto de impresión es este elemento de acuñación sobre el sustrato. Y bueno, veíamos que habían estos elementos o estos estilos, que eran dos en particular, que eran los clásicos y los modernos, y que todos los estilos clásicos estaban determinados hasta antes de la revolución industrial, y que daban una cierta similitud a la escritura de los caracteres, ¿sí? Es decir, a mano. Y la referencia de los modernos pues son todos estos estilos después de la revolución industrial. También ahí se consideraba mucho las diagonales, estas líneas diagonales de lectura, los remates, que son básicamente las dos características más importantes, las alturas de la caja, las alturas de la línea de altura de las mayúsculas, y de las ascendentes y de las descendentes. En este caso, pues por ejemplo, vemos ahí algunas letras humanistas, que son algunas dentro de las clasificaciones clásicas. Las garaldas también en esta referencia, pues vemos ahí otras dos comparativas, ¿sí? Las neoclásicas o reales, ¿sí? Que también eran esta referencia, y luego ya van con las didonas, ¿sí? Acuérdense, las líneas más características, eso sí, préndanse características de tipografías clásicas, o en este caso las humanistas, las garaldas, las reales, las didonas, ¿sí? Eso sí, apréndanselo bien. Vean el video que ahí tenemos de lo que son las tipografías, ¿sí? Vean la clase que tuvimos ahí con las tipografías, que fue de la semana 3, si no mal recuerdo, y de la sesión 1. ¿Okay? Aquí vemos, por ejemplo, esa referencia de las humanistas, las garaldas, las reales y las tipografías modernas, ¿sí? Las humanistas, las garaldas, y bueno, esta línea de tiempo que viene aquí marcada
con respecto a eso, ¿no? Acuérdense que todas las que van después de la revolución industrial pues son estas llamadas modernas. ¿Ok? Bueno, muchachos, como ven, pues realmente hemos avanzado bastante. La verdad pareciera que no, pero el tener toda esta información les va a ayudar bastante para la selección de tipografías correctas para el tipo de trabajo que estamos utilizando. Ya empezamos con las actividades de prácticas en la elaboración de estilos. Después del examen vamos a trabajar un poquito más. Vamos a empezar ahora sí a construir elementos ya de tipo editorial, como lo pueden ser las características o bueno, la representación de revistas, libros y todos estos complementos, y vamos a ver cómo poderle ir sacando mayor provecho al software que en este caso tenemos, que es InDesign. Muy bien, espero que les haya servido esto para el repaso. Estudien, ahí están los videos, ahí están las presentaciones para que pueda irles bastante bien. Les recuerdo, es un examen completamente teórico que pues presentaremos en una plataforma digital el día miércoles a las 4 de la tarde. ¿Ok? Me da mucho gusto haberlos saludado, espero que tengan un excelente día y nos vemos el próximo miércoles a las 4 de la tarde. ¿Ok? Saludos, un abrazo, bye.